Hola queridos amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos, como cada ocasión que subimos un video lo hacen. En esta ocasión queremos mandarte un gran abrazo, deseando que estés muy bien, que Dios te bendiga donde te encuentres. Mi nombre es Ezequiel Pérez, estamos en este canal entregándote algunos mensajes bíblicos, alguna reflexión. Y en esta ocasión queremos entregarte acerca de la resurrección, un tema central en la Biblia, y queríamos simplemente reflexionar en algunos pasajes bíblicos y te queremos entregar de todo corazón una pequeña reflexión para tu vida personal. Y vamos a estar orando, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y vamos a estudiar la Biblia. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por acompañarnos hasta esta ocasión, hasta este momento. Gracias por la vida, por la salud que tú nos das. Queremos rogarte que por favor dirijas nuestro estudio, que podamos aprender de tu palabra, y gracias porque la resurrección nos garantiza de que toda la vida del cristiano tiene sentido. Ayúdanos a entender esto que es tan importante para nosotros como cristianos, como iglesia, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta semana vamos a entregarte este contenido que es para nosotros muy esencial, por eso estamos haciendo este tipo de videos. Queremos reflexionar de por qué es importante la resurrección de Cristo. Es un tema que no se habla mucho, lastimosamente, no se predica mucho del púlpito, la resurrección, y es un tema que realmente tendríamos que hablar más. Dado este aspecto de que no se predica tanto, ocurren errores doctrinales, que hay muchísimos, pero uno de los más serios es cuando el ser humano muere, cuando el ser humano fallece. Por eso la resurrección es un obstáculo para aquellos que por ahí miran a la Biblia o pensando de que nuestro cuerpo es el alma, están por ahí influenciados con la mirada griega, con la mirada platónica de lo que es la composición de la naturaleza humana o la mirada antropológica de la filosofía griega. La resurrección es un obstáculo porque la resurrección, lo que nos dice la Biblia es que para que el ser humano vuelva a vivir, entre la etapa en que murió y la etapa de sea la vida eterna o la condenación eterna, para volver a la existencia tiene que pasar por la resurrección de vida. Y eso es un paso muy importante a la luz de la Biblia, ya que está la garantía del cristiano en este momento, en esta circunstancia, en este evento que describe la palabra de Dios. Queremos decirte que cuando hablamos de la resurrección y cuando hablamos de eventos históricos, nosotros tenemos fuentes, nosotros tenemos evidencias que nos comprueban, que nos dan información, que nos permiten comprender el texto bíblico y armar el rompecabezas. Esto pasa con los evangelios, tanto sinópticos como el evangelio de Juan, tanto los 3 evangelios sinópticos como el evangelio de Juan, cuando los estudiamos en su plenitud, armando las escenas, vamos a ver que los testigos oculares y auditivos del evento de la crucifixión del Señor Jesús se complementan, armonizan de tal manera que tenemos armado el panorama lo más completo posible. Ahí en Mateo capítulo 28 es uno de los pasajes centrales del tema en cuanto a la resurrección. Si me acompañas a Mateo 28. Esta es una de las evidencias que da la Biblia. Acá tenemos a unas mujeres que fueron a la tumba el día primero de la semana, que de paso, según la Biblia, los días no tienen nombre, sino que tienen una descripción numérica. Solamente el sábado tenía una descripción nominal, así que los demás días eran primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Solamente el séptimo día es el Shabbat, es el día que tiene nombre según la Biblia. Dice la Biblia que estas mujeres fueron el primer día de la semana a entregarle al cuerpo de Cristo unas especias, porque no habían podido ir el día anterior, les había justamente caído el día séptimo, el día sábado, y lo que hicieron estas mujeres es
llevarle el primer día de la semana, colocarle estas especias aromáticas en el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que en ese momento hubo un terremoto, hubo un gran terremoto y un ángel del Señor bajó. Es interesante que Mateo registra la presencia o la aparición de un ángel. Lucas capítulo 24, versículo 4, registra 2 varones. Cuando uno mira la Biblia, estas aparentes discrepancias son lejos de anular la veracidad de la Biblia o la incoherencia interna que tiene la Biblia, lo confirman. Confirman porque cuando uno va a un juicio, los testigos ven o describen aquello que más les impactó. Se ve que a Mateo le impactó mucho más un ángel que el otro que vino. Se ve que el ángel que describe Mateo era el ángel más prominente, el ángel de mayor rango, de mayor poder, y por eso es que señala tan solo la presencia de un ángel en esta ocasión. Dice la Biblia que cuando vino este ángel hubo un terremoto, se abrieron las tumbas, o sea que se preparó el terreno para cuando iban a salir estos muertos, porque ahí en Mateo 27, 51, dice que el velo del templo cuando Jesús murió, se rompió el velo del templo de arriba hacia abajo, una mano divina estaba diciendo: el sistema de sacrificios no va más, el sistema de sacrificio ha caducado. Se corrobora lo que predicó mi evangelista Juan, el gran profeta Juan, para Cristo el más grande de todos los profetas. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y ya no hay que entregar más corderitos. Dice: la tierra tembló, las rocas se partieron. Mateo 27, 52 habla de los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, dice el texto 53, salieron de los sepulcros. O sea, la salida de vida, la vuelta a la vida de estos santos que dormían fue después de cuando Cristo Jesús resucitó de la tumba. En esta ocasión, cuando Jesús recibe en la tumba la presencia del ángel poderoso enviado del cielo, también hay un terremoto. Y finalmente, cuando el ángel llama al Señor Jesús de la tumba y le dice: Hijo de Dios, tu Padre te llama a la vida. Y allí ocurre la resurrección. La Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo vivificó a Jesús. Eso es un milagro, eso es un misterio que le consultaremos a Dios cómo es o cómo fue ese proceso de la vuelta a la vida de Cristo Jesús. La Biblia dice que este ángel era un ángel poderoso que tenía la apariencia de una descarga eléctrica entre las nubes. Dice la Biblia, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahora, en los versículos 4 y 5 tenemos 2 grupos humanos que contemplan la escena. El primer grupo es los guardias, soldados fuertes, preparados, aguerridos. Y es interesante que estos hombres se asustaron de miedo. Es interesante la frase que dice: se quedaron como muertos. Podríamos pensar que se desmayaron, que perdieron las fuerzas, que se quedaron atónitos o que se hicieron los que estaban inconscientes. Pero luego, cuando ellos van a informar a los líderes religiosos, allí en el versículo 11 del capítulo 28, ellos habían visto la escena. Así que esa frase, se quedaron como muertos, es un poco para pensar. Hay gente que ve, que contempla, que percibe la presencia de Dios y se queda como muerta, no le interesa, se hace la que no ve. En Argentina decimos hacer la vista gorda, como que dejar pasar cosas y tomar decisiones a pesar de que es visible, es concreto, es palpable lo que estamos viendo acerca de Dios. El otro grupo es el versículo 5, las mujeres. Las mujeres se encuentran con este ángel que desciende.
Es interesante que el ángel tuvo que venir un poquito antes cuando llama a Jesús del sepulcro. Las mujeres se encuentran un poquito después que Jesús ha salido del sepulcro, porque el ángel, cuando encuentra a las mujeres tienen miedo, pero las mujeres tenían el deseo de encontrarse con Jesús. El ángel le dice, no teman. Y es interesante el versículo 4, que los primeros que ven la resurrección de Cristo son gentiles. Eso es un detalle interesante, ¿no? Gente que no era judía, gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Y ahora vemos en el versículo 5, mujeres fieles. Ese sector social tan menospreciado por las culturas de nuestro mundo a lo largo de la historia, ese sector social que tanto le ha costado conseguir derechos, participar con equidad, con igualdad social ante el ser masculino. El Señor Jesús valora a la mujer, y en el grupo de los santos las mujeres son las primeras que contemplan la resurrección de Cristo Jesús. Y el ángel les dice, no teman porque yo sé a quién buscan. A Jesús. Noten ustedes que usa una frase el ángel que habla del pasado. Dice, el que fue crucificado. O sea, Jesús, la crucifixión ya pasó. El evento del dolor, el evento de la tristeza ya pasó, le dice el ángel. Ya acabó. Dice, el que fue crucificado. Las mujeres, lastimosamente, vinieron a buscar algo que ya había pasado. Y esto es algo para nosotros también, una aplicación personal. A veces esperamos de Dios, nos quedamos en situaciones o en circunstancias que nos hacen enfocar en cosas relacionadas o cercanas a lo espiritual que son erradas. Y a estas mujeres les pasó eso también. Se olvidaron de cuántas veces el Señor Jesús les dijo que iba a resucitar. El ángel le dijo, no está aquí, el presente. El pasado, en el versículo 5, dice, fue crucificado. El presente no está aquí. Él no se encuentra. La presencia de Jesús había abandonado el lugar del sepulcro. El cementerio había sufrido la ausencia del Señor Jesús. Y aquellos que apreciamos la resurrección, alabamos a Dios por esta ausencia del sepulcro. El sepulcro no pudo retener a Cristo. Alabado sea Dios por esa ausencia que el sepulcro estaba padeciendo. Y allí en Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, ¿no? Yo tengo las llaves del Hades, del Sheol, del hebreo, del sepulcro, el estado, el lugar donde va el muerto. Se puede restaurar la vida gracias a Cristo Jesús. Dice el versículo 6, en el presente ahora Él no está aquí, no se encuentra aquí. Dice el versículo 6, pues ha resucitado. Qué frase tan sublime, ha resucitado. Tiempo pasado, pero es un tiempo verbal que denota que en el presente todavía, un evento que ocurrió en el pasado, que en el presente denota que todavía la resurrección es real. Ha resucitado. Nosotros en el ahora, dice el ángel, ahora el Señor ha resucitado. Dice, pasado, crucificado. Presente, no está aquí. Presente, ha resucitado. Ahora Él está vivo. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto, pasado. Fue colocado, pasado, el Señor. Y ahora viene el Evangelio. El Evangelio es el presente de esas mujeres. Y este es un concepto que lo habla el apóstol Pedro. La verdad presente. La verdad presente. Y dice, ahora digan a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Era el mensaje de la verdad presente de esa época. La resurrección de Cristo Jesús iba a dar alegría,
y va a dar entusiasmo. Y nuevamente no solamente las mujeres recibieron la oportunidad, el obsequio de encontrarse con la presencia de un ser celestial, sino que además se les encargó esparcir ese mensaje, contar a otros, testificar ante otros acerca de esta información que el ángel estaba diciendo. Dice el texto, allí lo veréis. Lo veréis. Noten futuro, presente, pasado y futuro. Eventos en el pasado, eventos en el presente y eventos en el futuro. Jesús es el centro de nuestra esencia temporal y espacial. Jesús debiera ser el centro de nuestro pasado, cuando el pasado a veces no es muy bueno, pensar de cuánto hemos perdido. Nuestro presente puede cambiar. El presente es transformado por Jesús. Cuando Jesús está en la vida, en el hoy, en el ahora, la vida nuestra y la vida del que deja tener a Jesús ahí no es la misma. La vida con Cristo no es la misma. Tu pasado cambia, tu presente cambia y el futuro es glorioso, porque el futuro va a mostrarnos de que lo que es nuestro presente, el hoy, y lo que fue nuestro pasado, va a cambiar. Todo lo que el pecado ha lastimado, todo lo que nos ha deformado el pecado, o sea que nos ha entregado alguna cualidad no muy buena, alguna deficiencia en nuestro ser, alguna debilidad en nosotros, sea que el pecado te ha quitado familiares, te ha causado huellas, cicatrices que te lastiman, el futuro será restaurado todo eso que te ha pasado. El presente de hoy puede ser catastrófico, pero Jesús se involucra en ese tiempo, en ese espacio tuyo personal, y ahora tu situación, tu condición de vida, tu estilo de vida cambia. Jesús es el centro de tu pasado, o debiera ser, de tu presente y de tu futuro. Te aseguro que si tu vida tiene a Jesús, va a pasarte como a estas mujeres. El pasado de ellas cambió, el crucificado ya no estaba ahí, el presente, Él no está aquí, y el futuro lo veréis. Dice la Biblia que cuando iban a dar el Evangelio hubo una mezcla en el corazón de estas mujeres. Dice el versículo 8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Son esas sensaciones ambivalentes que provoca Dios en el corazón del ser humano. Hay etapas en la vida en que uno pasa temor, pasa aflicción, pasa angustia, son momentos. Y eso tiene el ser humano. El ser humano no es firme en su estado emocional. Ojalá que con la ayuda de Dios podamos serlo lo más estable posible. Que eso nos ayuda a la vida de fe, ¿verdad? Pero es normal porque Jesús también lo padeció. Jesús también padeció el hecho de sufrir, de pasar sensaciones raras, extrañas. Y eso no es algo que está fuera de nosotros o que escapa de nosotros, sino que es algo que es parte de nuestra esencia como seres, como criaturas, y eso no se puede separar. Si vamos a las sensaciones malas o buenas, ya es otro aspecto, ya tiene que ver con lo que el pecado ha implantado o cómo impacta en nuestro entorno. Pero las sensaciones en nosotros están. Dice la Biblia que estas mujeres tuvieron el temor y el gozo entremezclados. Dice, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas, mientras iban yendo, Jesús aparece y les dice, salve. Esa palabra salve es un saludo muy antiguo que ya no lo usamos en el español. Es un español muy antiguo, es una forma de una primer cercanía, ¿no?, hacia cuando uno se encuentra con alguien, que quiere decir regocíjense, siéntanse gozosos, abandonen ese temor que hay. Porque estas mujeres estaban con temor, dice el versículo 8, ¿no? Ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Quédense con el gozo. La esencia ahora, el centro de la sensación es el gozo. Y dice la Biblia que ahora sí,
Ahora Jesús les permitió que se acerquen a Él y lo abrazaran. Este evento, por lo que cuenta Juan 20, tiene que ser después de la charla que tuvo Jesús con María, ¿no? Porque Jesús no dejó que María lo tocase porque no había subido todavía al cielo. Y eso es otro aspecto del tema del ladrón en la cruz, ¿no? Que muchos cuestionan si el ladrón fue al cielo o no con Cristo. Bueno, la Biblia lo confirma después. Interesante. Y ahora Jesús mismo les dice, no teman otra vez, no tengan miedo, salve. El ángel les dijo, no teman. Jesús cuando se acercó les dijo, salve, regocíjense, porque ellas tenían miedo, una mezcla con gozo. Y Jesús les dice, no teman, id, vayan y den las nuevas a mis hermanos. Ese es interesantísimo. El título de hermano. Jesús es tu hermano y es mi hermano en sangre y carne humana. Jesús, por haber nacido en el vientre de una mujer, se nos acopló a nuestra naturaleza y gracias a Él como primogénito de Dios, nosotros ahora, como primogénito de los muertos que fue Jesús, ahora somos parte de la familia de Dios. Por eso dice Hebreos 2:11 que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque Jesús es el vínculo de la familia de Dios que toma el brazo de la familia humana y nos unifica. En Jesús podemos ahora, como dice Romanos 8, llamar a Dios Abba Padre. Él nos permite ser parte de la familia de Dios y Él nos da acceso ahora a la familia suya. Dice la Biblia, no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a la Galilea y allí me verán. Allí me verán. Qué impresionante este texto, ¿no? Qué impresionante este texto. Un texto que muestra una carga de evidencias muy notables de gente que vio, testigos. Esto es algo que estamos leyendo, es una fuente bibliográfica, una cita, donde uno lo emplea para leer, para confirmar su fe y para corroborar que lo que ocurrió en aquella tumba es verdad. Hoy en Jerusalén nosotros vemos que millones de personas van a esa tumba donde dice, Él no está aquí, sino ha resucitado. ¿Cuánta gente va? Y es una contradicción, porque nosotros mirando a Jesús, Él es el que nos indica el proceso cuando alguien vive, cuando alguien muere, y qué va a pasar después de la muerte. Y la gente por allí tiene esas contradicciones, ¿no? ¿Voy a resucitar o mi alma se va al cielo? La resurrección es un obstáculo para la creencia de la inmortalidad del alma. Es un problema. Y a Satanás no le conviene la resurrección. Porque la resurrección justamente abre los ojos a un error que está esparciéndose como fuego en muchísimas iglesias en el 2022. Por eso, presta atención, estudia tu palabra, estudia tu Biblia y saca tus conclusiones al respecto. Sabes que si no crees en la resurrección hay algunos peligros, hay algunas complicaciones. Y lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y aquí es un capítulo muy, muy importante porque nos dice el capítulo 15, del 1 hasta el 34, está el paquete completo del tema de la resurrección que habla el apóstol Pablo. Si había una iglesia problemática, una iglesia compleja, que tenía problemas, pero serios, era la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había peleas, según el capítulo 1. Había conflicto porque se creían unos mejores que otros. En la iglesia de Corinto había incesto, había relaciones, vínculos sociales equivocados que Dios no aprueba. Había también descuido en el cuerpo humano, en el cuidado de la salud. Había gente que se estaba casando con personas que Dios no aprueba. Había
gente que mandaba juicio, había gente que mandaba la justicia a otro hermano. Se atacaban legal y civilmente entre hermanos. Había sacrificios a los ídolos. Había un problemón allí en el capítulo 14 con el don de lenguas. El don de lengua en un loquero. El apóstol Pablo dice, si ustedes están todos hablando en lenguas y entra alguien y los ven hablando en lenguas, va a ser una locura allí en 1 Corintios 14, 23. Era una iglesia problemática. Y no pasaba muy diferente con el tema de la resurrección. Había algunos corintios que decían, no, Jesús no resucitó. Eso es un cuento, es una linda historia, pero no, Él no resucitó, Él no volvió a la vida. Eso es una mentira, un engaño. El apóstol Pablo, en los versículos 5, bueno, desde el versículo 1 hasta el 8, él va a hablar acerca de la resurrección como el centro del Evangelio, que hay que perseverar en el Evangelio. Fíjense en el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. La predicación, porque después va a hablar acerca de si uno no cree en la resurrección, hay problema en la predicación. El apóstol le dice, hermanos, ustedes saben lo que yo les prediqué. Ustedes son conscientes del mensaje que yo les di. Saben lo que yo les dije. Dice el apóstol, el cual también recibisteis. Esa palabra en el griego es muy, muy interesante porque significa de que hay una asociación interna con uno mismo. Para recibir algo, para tomar la decisión, la persona tiene que ponerse de un lugar o de otro. Tiene que conciliar su mente, la idea que está escuchando, todo lo que le están presentando tiene que estar en armonía, tanto por fuera como por dentro de esa persona. Esa es la recepción del Evangelio. Es un proceso que no es fácil. Por eso mucha gente no se entrega al Señor. Porque Dios me dice, Ezequiel, cuida tu salud, no bebas alcohol. Y si no hay armonía, hay algo externo que es el alcohol, que está afectando mi vida interna, no voy a recibir el Evangelio. Por eso la recepción del Evangelio requiere que la persona tome una decisión personal, haga una elección personal. Dice el texto, en el cual también perseveráis. El Evangelio no es una cosa que se recibe hoy y ya está salvo para siempre. El Evangelio requiere perseverancia, requiere firmeza, requiere conservar. El Evangelio no es fácil. El Evangelio demanda una decisión en todo tiempo. A cada momento uno toma decisiones, elecciones. Por eso el apóstol dice, en el cual también perseveráis. Ustedes deben perseverar en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que tienen que perseverar? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, hay una condición ahí. Si retenéis la palabra, nuevamente, si la conservás, si perseverás en ella, si te mantenés en la palabra, que les he predicado, la predicación nuevamente, versículo 1, predicación, versículo 2, predicación, presente. Sois salvo. El presente te cambia con Dios. Por eso el Evangelio se recibe, el Evangelio debe exigir perseverancia y el Evangelio te da la salvación. ¿Y cómo es el proceso de esa buena noticia? Es Jesús. Bueno, pero ¿qué hizo Jesús? Dice el versículo 3. Yo les enseño lo que he recibido. Lo que nosotros estamos hablando no es una invención humana, dice el apóstol Pablo. A mí se me enseñó de parte de Cristo esto, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. La razón de la muerte de Cristo es por los pecados de nosotros, dice el apóstol Pablo. Conforme a las Escrituras. Las Escrituras profetizaban la muerte del Cordero de Dios. El Cordero que le pertenecía a Dios, el Dios que era el dueño de ese Cordero, entregó
entregó la vida de el Cordero Cristo Jesús. Dice en el versículo 4, versículo 3, murió, según las Escrituras. Versículo 4, fue sepultado. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba donde fue dejado justamente en el Hades, en el Seol. Es el lapso entre el viernes y el domingo de madrugada, que de hecho domingo de madrugada es el día completo. Según el conteo inclusivo del Oriente, un poquito de tiempo de un día es un día completo. ¿Sí? Interesante. Ese lapso de que nosotros estamos vivos hoy y si llegamos a fallecer, entre nosotros cuando morimos y cuando volvamos a la existencia, vamos a estar siendo sepultados. Jesús murió, versículo 3, Jesús fue sepultado, versículo 4, y el versículo 4 dice, y que resucitó al tercer día. La resurrección del Señor Jesús. Muerte, muerte, sepultura, resurrección y luego ascensión. Las 4 etapas del ministerio de Cristo en la verdad presente de los apóstoles hasta el momento. Y luego dice que se apareció a diferentes personas, a Cefas, ¿no? A Jacobo, a los 12, a 500 hermanos a la vez, a más de 500 hermanos. Es interesante que seguramente el texto ahí de Mateo 28, 8 y 9, que dice que Jesús, y 10, que Jesús le dijo, vayan a mis hermanos a decirles, Jesús tenía mucho más seguidores que solamente los 12 apóstoles, unas mujeres y algunos fieles. La Biblia dice que multitudes venían a ver al Señor Jesús. Está bien que de esas multitudes algunos no creían, o venían a escuchar nomás a ver si encontraban algo, si pescaban algo extraño, a la gente le gusta, donde hay tumulto, donde hay algo novedoso, llamativo. Pero se ve que Jesús tenía fieles seguidores, leales, que lo amaban, que entendían su ministerio, que se entristecieron por la muerte, que no comprendían. Y se apareció en esta reunión en Galilea. Dice el apóstol Pablo, muchos aún de ellos viven. Los testigos oculares estaban muriendo. Algunos quedaban con vida, la mayoría estaba vivo todavía. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, nosotros vemos de que había algunos de los testigos que están vivos, de los que vieron la persona de Jesús vivo. Y se habla de él también como un testimonio, como una evidencia, una persona que da evidencia de lo que Jesús hizo con sus ojos, con sus sentidos, ¿no? Dice un abortivo, lo peor vino después, yo mismo. Algunos peligros que da el apóstol Pablo. Él toma esta idea de la iglesia de Corinto y dice, bueno, hagamos de cuenta que no hay resurrección. ¿Qué pasa si no hay resurrección? Dice el versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Noten que había una contradicción en la iglesia de Corinto. El apóstol dice, pero si Jesús resucitó, ¿cómo es que ustedes están diciendo que no? El apóstol dice, vamos a ver si Jesús no resucitó, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema si Jesús no resucitó? Bueno, dice el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Noten ustedes, hay una descripción general de algo, en este caso resurrección. Si nosotros decimos la resurrección no se dio, es una descripción general para todos. La resurrección es como tomar cualquier cosa que hacemos todos. Todos dormimos en algún momento, algunos más, algunos menos. Pero si decimos, si nosotros no dormimos, entonces estamos diciendo que de la persona que se está hablando tampoco duerme, tampoco descansa, tampoco come. Es decir, está tomando una normativa, una sentencia general el apóstol Pablo y la aplica a todos. Y si esa aplicación dice que no es así, entonces a la persona de Cristo tampoco es así. O sea, está hablando de una lógica, ¿no?, en esta descripción.
El versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, si el Señor Jesús no resucitó, ¿qué pasa? Dice el versículo: vana es entonces nuestra predicación. Nuestra predicación es vana, es carente de verdad. Es totalmente una ilusión, es una falacia, es una mentira. Es un cuento, es un mito, es una leyenda solamente. Dice el texto: si Cristo no resucitó, no hay verdad en nosotros. Además, dice el texto, vana entonces es nuestra predicación. Vana es entonces nuestra predicación. Lo que yo estoy haciendo ahora de contarles el Evangelio, la Biblia, estoy perdiendo el tiempo. No tiene sentido el predicar, el armar una campaña de evangelismo, cuando las iglesias predican, la actividad misionera. No tiene sentido a la luz de si Cristo no resucitó. Todo esto cobra sentido cuando Cristo resucita. Dice el versículo: y vana también es vuestra fe. No solo la predicación es vana, no solo no tenemos verdad, no solamente que se excluye a Cristo si no se cree en la resurrección, se excluye lo que Él hizo, que es el centro de lo que es la resurrección, sino que además, dice el texto, somos hallados testigos falsos, dice el versículo 15. Es interesante acá la palabra en hebreo testigo falso, es un pseudo mártir. Es aquel que predica y lo que está predicando es totalmente mentira, es una información falsa. Es el que entrega su vida por algo que es una mentira. Es un despropósito. No tiene sentido, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 15, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si vos me estás diciendo que resucitó y eso no es verdad, entonces los que predicamos el Evangelio somos falsos testigos. Estamos dando testimonio, estamos dando una muestra, una representación totalmente falsa. El versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto se repite en el versículo 13. Si tú dices que no hay resurrección, afectas lo que quedó registrado de la resurrección de Cristo. Versículo 17, y para mí esto es una de las claves. A mi modo personal. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, la fe de ustedes, la confianza que tienen en Dios, no sirve, es sin sentido, es inútil, no sirve para nada. Dice el texto bíblico, vuestra fe es vana, no hay propósito alguno para la fe cristiana, no hay meta, no hay objetivo, no tenemos razón de creer en eso. Dice el versículo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. El pecado no tiene perdón si Jesús no resucitó. No hay confianza, no hay tranquilidad en el corazón del pecador. Hay un sentimiento de culpa, hay una agonía espiritual. La resurrección da paz, da tranquilidad, da confianza al creyente. La resurrección restituye el interior del creyente. Me acomoda mi interior preocupado. La preocupación de la salvación, de mi redención, está en la resurrección. Si no hay resurrección, no hay paz para el cristiano en sus pecados. Por eso Satanás no quiere que se predique la resurrección.
Porque si se predica la resurrección, queridos amigos, si se predica la resurrección, la gente va a encontrar paz. Porque mira esa tumba, ha resucitado, le dijo el ángel a las mujeres. No está aquí, no está aquí. Él ha resucitado, Él está vivo. En Él tenemos la garantía. O sea, la muerte no pudo retener al Señor Jesús. Si la muerte no hubiera soltado a Cristo Jesús, ahí sí nos preocuparíamos. Pero la muerte no pudo retener al Señor Jesús. Por lo tanto, la resurrección es la garantía de todos aquellos que hemos pecado. Y acá entramos todos. Con el pecado somos todos iguales. Todos iguales. Dice el versículo 17, aún estáis, el presente tuyo, tu vida presente de pecado, de inmoralidad, no ha sido confirmada en el éxito de Dios. Terrible. Dice el versículo 18, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Mira, si tú crees que Jesús no resucitó, dice el apóstol Pablo, y tú vas al cementerio y ese familiar, que sea el pastor, el sacerdote, que dio un mensaje de esperanza, si tú no crees en la resurrección, ese mensaje de esperanza fue muy bonito, pero es una mentira. Todos aquellos que hemos tenido la muerte de familiares, de seres queridos, que la muerte de una u otra forma nos llega a todos, si nosotros no creemos en la resurrección de Jesús, esos familiares perecieron para siempre. Dios no va a jugar con el consuelo del corazón humano. Jesús dijo, si no fuera así, yo se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús era muy sincero, Jesús es muy sincero. Dios no juega con los sentimientos, con las emociones de sus criaturas. Dice, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Muerte para siempre, muerte eterna. La muerte no tiene solución. Por eso dice el apóstol Pablo, cuidado, cuidado si tú no crees en la resurrección. Y el apóstol Pablo en el versículo 19 dice, la resurrección te transforma tu presente, tu pasado y tu futuro. La resurrección no te deja igual, como hablábamos hace un ratito. La resurrección modifica tu mirada, tu estilo de vida, tu forma de proyectar tu existencia, tu identidad, lo que tú haces diariamente. Dice el versículo 19, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, si solamente pensás en esta vida, en el presente, y Cristo no resucitó, si yo te estoy predicando de Jesús, te estoy hablando de Cristo, y Jesús no resucitó, dice el texto, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, los más desgraciados, los más miserables. Somos los más dignos de lástima. Qué tremendo. Ah, pobre, cree en un cuento, cree en una mentira, cree en algo que no es real, algo que no ocurrió. Pero la Biblia dice, el versículo 20, pero ahora, más ahora, el apóstol Pablo empieza con una contradicción a todo lo que venía creyendo la iglesia de Corinto. Dice, pero ahora, Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, el primer Adán, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte no tiene la última palabra. La muerte tiene una fecha de caducidad en Jesús. Jesús venció a la muerte, pero no, dice el apóstol Pablo, Cristo resucitó. La muerte tiene solución. Por eso cuando la gente dice, todo en este mundo tiene solución menos la muerte. Este texto dice, con Cristo la muerte tiene solución. Por eso si nosotros vivimos o morimos, vivimos para Cristo. Por eso
el tema de la resurrección hay que ver el orden de eventos como lo dice la Biblia. Ahí en el versículo, como leíamos 4, dice, bueno, el 3 dice, murió, fue sepultado, resucitó y luego ascendió. Esa es la misma serie de eventos, los pasos que va a seguir el cristiano fiel. Vivimos, nos morimos, somos sepultados, luego vamos a ser resucitados y luego vamos a ascender al cielo. ¿Querés leerlo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el texto desde el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántos ignoran la esperanza de Cristo Jesús? Dice el texto 14, este es el central. Si creemos que Jesús murió, fue sepultado, como decía 1 Corintios 15, 3 y 4, sepultado, murió, fue sepultado, resucitó y luego ascendió, ¿no? Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, si murió, fue sepultado y luego resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Noten el proceso. La gente cree que cuando uno se muere, se va al cielo. La Biblia no describe ese proceso. La Biblia describe el proceso que pasó Cristo Jesús. Dice, así también. O sea, si lo que le pasó a Jesús, lo que ocurrió en las etapas de Cristo, así también va a ser con el Señor Jesús. Así va a ser, con el fiel, con el seguidor de Jesús. Dice el texto, ¿no? Si creemos. Ahora hay que ver si crees. Eso es otra cosa, ¿no? Si no crees, te respetamos, ¿verdad? Pero la Biblia tiene una condición. Si creemos, todo lo otro viene. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora quiero preguntarte, ¿no? Quiero consultarte y quiero que pienses realmente cómo estás viviendo tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida personal? ¿Qué decisiones estás tomando? El apóstol Pablo en Filipenses 3, él dice que aprendió a ordenar sus prioridades. Que lo que él pensaba, lo que él creía que era bueno, él ahora lo consideraba como basura. Como basura. ¿Cómo vives tu vida diariamente? ¿Cuáles son el orden de tus prioridades? ¿Vives tu vida cristiana pensando en el encuentro con Cristo? ¿Vives tu vida pensando en tus negocios, en tu trabajo, en tus ganancias, en tus relaciones, en tu familia, en tus hijos? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Sabes? Sin la vida cristiana, sin la resurrección, nosotros no tenemos razón de ser en esta vida. Esto es una respuesta a la duda existencial del ser humano. Se han preguntado muchos filósofos, pensadores, ¿qué es de la vida del ser humano? ¿A dónde va el ser humano? ¿Cómo continúa la existencia del ser humano? La Biblia me habla de que el centro de nuestra existencia está en Cristo. Está en Cristo. ¿Cómo estás viviendo tu vida personal? Te queremos invitar a que pienses, a que sueñes, a que si hoy tenés vida, sea que estés postrado, sea que estés con todos tus miembros, sea que estés bien de salud, sea que estés bien económicamente, sea que te encuentres como sea, como fuere, que tú puedas pensar cómo estás viviendo tu vida. Si hoy falleces, si mañana no te levantas, la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. No hay más. No hay más. ¿Cómo estás viviendo tu vida personal? Es nuestro deseo que acomodes tu vida a lo que Dios te manda. La esencia de la vida nuestra la dijo Salomón.
Este es el todo del ser humano, un hombre que tuvo de todo, un hombre que probó de todo. Lee Eclesiastés 2. Él tuvo mujeres, tuvo oportunidad de los mejores, él tuvo la oportunidad de tener los mejores humoristas, él tuvo la oportunidad de tener riqueza a mansalva, y él finalmente dijo, no, eso no trae la felicidad. El centro de la existencia humana es amar a Dios, temerlo, honrarlo, reverenciarlo y guardar sus mandamientos. Lastimosamente Salomón lo aprendió de viejo, ¿no? Lastimosamente. Ojalá que nosotros, mientras tenemos vida, tenemos salud, sepamos invertir en las buenas cosas. Ojalá puedas invertir no en esta vida solamente, sino dedicar esta vida para vivirla según los estándares de Dios. Ojalá que sueñes con la solución de Dios. Es interesante cómo llamó Hitler a la relación, al vínculo que él tenía con diferentes grupos sociales. Lo llamó solución final. La solución final fue los campos de exterminio que él tenía para la gente que no calzaba según sus estereotipos. La solución final de Dios es la muerte del pecado, la muerte del mal, la destrucción del autor del mal. Pero si tú no quitas el pecado de tu vida, tú también serás destruido. Por eso, habla con Dios. Habla con Dios y arregla tus cuentas con Él. Que Dios te bendiga ricamente. Nos encontramos en un próximo video. Si te ha servido esta información, suscríbete a nuestro canal. Si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y te mandamos un gran abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Y nos vemos, si Dios quiere, en algún otro estudio que podamos compartirte. Cada semana tratamos de subir algún videito para colgar en el canal. Y ojalá te sirvan, te sean de ayuda. Y nos vemos en la próxima si Dios lo permite. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.